Tras meses de negociaciones secretas, un equipo de empresarios estadounidenses logró lo que parecía imposible, el alto el fuego en Gaza. Hola, soy Pedro Alcalá y bienvenidos a Actualidad Internacional. Hoy analizamos el acuerdo de paz en Medio Oriente, la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y una ola de crisis democráticas que sacude desde Madagascar hasta Perú. Comenzamos. La historia comienza con dos empresarios inmobiliarios, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes pasaron días trabajando en un documento que podría cambiar Medio Oriente. Ambos son enviados personales de Donald Trump, y durante meses negociaron en las sombras un alto el fuego en Gaza que parecía imposible. El punto de inflexión llegó en septiembre, cuando Israel bombardeó Doha sin avisar a Estados Unidos, asesinando a líderes de Hamás en territorio de Qatar, aliado de Washington. Eso enfureció a Trump, quien decidió endurecer su postura con Netanyahu. Las negociaciones secretas se intensificaron durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Kushner y Witkoff elaboraron un plan de 20 puntos favorable a Israel, pero que eliminaba las ideas más extremas como expulsar a palestinos de Gaza. Trabajaron con el primer ministro de Qatar y otros países árabes para presionar a ambas partes. El momento cumbre llegó en Egipto, donde finalmente lograron separar el acuerdo en dos fases claras. Primero, el intercambio de rehenes por prisioneros, después, los detalles del futuro de Gaza. Trump, esperando en la Casa Blanca, recibió un papel deslizado por su secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión, acuerdo muy cerca. Necesitamos que apruebes mensaje pronto para que seas tú quien anuncie el alto el fuego. El presidente anunció el pacto en su red social momentos después. Este acuerdo empresarial convertido en diplomático demuestra que, a veces, la audacia y los métodos poco convencionales logran lo que la diplomacia tradicional no puede. Del proceso negociador pasamos ahora a los detalles concretos del acuerdo. El plan de paz contempla 20 puntos específicos que buscan terminar definitivamente la guerra en Gaza tras 2 años de combates devastadores. La primera fase, que comenzó a implementarse el viernes, establece un alto el fuego inmediato y el intercambio de rehenes por prisioneros. Hamás debe entregar hasta 48 rehenes israelíes, de los cuales se estima que 20 siguen con vida, a través de la Cruz Roja. A cambio, Israel liberará aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos, incluyendo 250 que cumplen cadena perpetua y 1.722 detenidos de Gaza, entre ellos 22 menores. La lista publicada por el Ministerio de Justicia israelí excluye 7 nombres de alto perfil que jamás había exigido, incluido Marwan Barghouti. Las fases posteriores plantean desafíos mayores. La segunda fase contempla la desmilitarización completa de Gaza, la destrucción de toda infraestructura militar y terrorista, y el establecimiento de una autoridad de transición conformada por tecnócratas palestinos. Un consejo de paz encabezado por Trump y que incluye al ex primer ministro británico Tony Blair supervisaría el proceso. Eventualmente, la autoridad palestina asumiría el control tras implementar reformas estructurales. Jamás quedaría excluido de cualquier rol gubernamental futuro, directo o indirecto. Los miembros de Hamás podrían recibir amnistía si se comprometen a la coexistencia pacífica o se les facilitaría paso seguro hacia otro país. La reconstrucción económica quedará en manos de un panel de expertos que desarrollará un plan de desarrollo económico. Sin embargo, muchos puntos cruciales deberán negociarse aún. Del acuerdo en papel pasamos a la implementación práctica que comienza este lunes. Israel estableció condiciones estrictas para liberar a los prisioneros palestinos, no liberará a ninguno hasta confirmar que todos los rehenes israelíes hayan cruzado la frontera de regreso a territorio israelí. La portavoz del primer ministro, Sos Bedrosian, especificó durante una rueda de prensa que los aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos programados para liberación solo serán puestos en libertad una vez Israel reciba confirmación de que todos sus rehenes han sido devueltos. El proceso seguirá el mismo protocolo de intercambios anteriores durante la guerra de 2 años. La Cruz Roja recogerá primero a los rehenes en Gaza y los transportará a una base militar israelí dentro del enclave para controles médicos iniciales, antes de llevarlos finalmente a Israel para reunirse con sus familias. El intercambio incluye también los cuerpos de 28 rehenes confirmados muertos en cautiverio. En intercambios previos durante el último alto el fuego, las identidades de rehenes fallecidos solo se confirmaron después de exámenes forenses en el Instituto Médico Nacional Israelí. Esta precaución explica por qué Israel insiste en verificar físicamente el estado de todos los devueltos antes de liberar prisioneros palestinos. Miles de familias israelíes esperan en Tel Aviv la llegada de sus seres queridos. El primer ministro Netanyahu prometió en un discurso televisado el domingo que nuestros hijos regresarán a nuestras fronteras y calificó el momento como el comienzo de un nuevo camino. Sin embargo, algunos familiares han criticado duramente a Netanyahu por supuestamente priorizar la victoria militar sobre la liberación de rehenes.
De las condiciones israelíes pasamos al momento emocional que millones esperan. Israel anticipa recibir a los 20 rehenes que permanecen con vida en las primeras horas del lunes, un paso crucial en el alto el fuego ahora vigente tras 2 años de guerra. Las autoridades israelíes confirmaron que esperan que todos los cautivos vivos sean devueltos juntos en una sola operación durante la madrugada del lunes. El proceso seguirá el protocolo establecido en intercambios previos. La Cruz Roja Internacional los recogerá primero en Gaza y los transportará a una base militar israelí dentro del enclave para controles médicos iniciales, antes de proceder finalmente a territorio israelí donde se reunirán con sus familias. Fuentes de Hamás revelaron que los cautivos han sido trasladados a 3 ubicaciones diferentes en Gaza antes de su entrega a los oficiales de la Cruz Roja. Una vez que Israel confirme que todos sus ciudadanos están dentro de territorio israelí, comenzará el proceso de liberación de los prisioneros palestinos. Además de los 20 rehenes vivos, Israel se prepara para recibir los cuerpos de 28 cautivos confirmados muertos durante el cautiverio. El país entero espera con una mezcla de esperanza y dolor este momento. El primer ministro Netanyahu declaró en un discurso televisado del domingo por la noche que esperaba que la liberación fuera un momento de unidad para el país, a pesar de las controversias sobre su manejo de la guerra. Netanyahu citó un versículo bíblico y dijo: «Mañana nuestros hijos regresarán a nuestras fronteras». Mañana es el comienzo de un nuevo camino, un camino de reconstrucción, de sanación, y espero, de corazones unidos. Pero no todo es esperanza en Gaza. Apenas las fuerzas israelíes comenzaron su retirada conforme al acuerdo, estalló violencia interna en las calles del enclave. Hamás se enfrenta en combates armados con grupos rivales, particularmente el clan Domus, revelando la fragilidad del futuro post-acuerdo. Hamás ha movilizado aproximadamente 7.000 combatientes para reafirmar su control sobre Gaza mientras crece la incertidumbre sobre quién gobernará el territorio una vez termine la guerra. Este es precisamente uno de los puntos más conflictivos para las fases posteriores del plan de Trump. La organización parece prepararse para ejercer venganza contra quienes se opusieron a su gobierno durante los 2 años de guerra. Hamás planea ejecutar tácticas de estilo mafioso contra supuestos colaboradores con Israel. Vídeos ya han circulado mostrando a Hamás presuntamente asesinando personas en las calles. Atacará a clanes y grupos que mostraron oposición a su gobierno, así como a quienes trabajaron con Israel o son acusados de haberlo hecho. Este patrón no es nuevo. Líderes de Hamás como Yahya Sinwar, ahora muerto, eran conocidos por asesinar brutalmente a colaboradores desde finales de los años 80 y principios de los 90. Fuentes de medios árabes confirman que ya hay fatalidades en los enfrentamientos entre Hamás y grupos armados en Gaza. Aunque Hamás perdió gran parte de su armamento pesado durante la guerra, conserva rifles AK-47 suficientes para ejercer control violento sobre la población civil. Esta violencia interna pone en duda la viabilidad del acuerdo de paz y expone la realidad de que terminar la guerra con Israel no significa automáticamente paz para los palestinos de Gaza. De la violencia presente a la visión futura. Alemania propone liderar la reconstrucción de Gaza con una ambiciosa conferencia internacional, mientras Europa busca definir su papel en el territorio posguerra. El ministro de Relaciones Exteriores alemán Johann Wadephul convocó apresuradamente una reunión con varios ministros europeos y árabes en París, abandonando anticipadamente una cumbre de alto nivel sobre los Balcanes occidentales en Belfast para viajar a la capital francesa. Wadephul declaró que la ayuda humanitaria debe comenzar rápidamente porque miles de personas aún están bajo amenaza allí. Propone organizar junto con Egipto una conferencia de reconstrucción que establezca no solo planes de infraestructura, sino también el marco político para Gaza y la eventual solución de 2 estados. Sin embargo, Wadephul insiste en que Israel no debe estar ausente de tal conferencia, a diferencia de lo ocurrido en París. También exige un mandato de Naciones Unidas para proporcionar el marco legal necesario para todo lo que ahora ocurra en Gaza. Políticos de los partidos gobernantes alemanes apoyan la reconstrucción por múltiples razones: política migratoria, seguridad, humanitaria, y particularmente, por la Staatsräson, el compromiso incondicional de Alemania con la existencia y seguridad de Israel derivado de la responsabilidad por el genocidio de 6 millones de judíos europeos entre 1933 y 1945. El ministro de Desarrollo sugirió que Alemania podría contribuir específicamente en la construcción de alojamiento temporal, remoción de escombros, restauración del suministro de agua y construcción de instalaciones sanitarias. No obstante, el plan de 20 puntos de Trump asigna a Europa solo un papel menor, si acaso alguno, en las etapas iniciales hacia la paz. Mientras Trump celebra el acuerdo en Gaza, abre simultáneamente otro frente de conflicto. La guerra comercial con China se intensifica dramáticamente con amenazas de aranceles del 100% y restricciones sobre tierras raras que amenazan cadenas de suministro globales.
China rechazó categóricamente las nuevas amenazas arancelarias de Trump, calificándolas de hipócritas mientras defiende sus propias restricciones a las exportaciones de elementos de tierras raras. El Ministerio de Comercio chino emitió un extenso comunicado el domingo declarando que sus controles de exportación sobre tierras raras fueron introducidos en respuesta a una serie de medidas estadounidenses implementadas desde las conversaciones comerciales celebradas en Madrid el mes pasado. Trump reaccionó el viernes anunciando un arancel del 100% sobre exportaciones chinas hacia Estados Unidos y nuevos controles de exportación sobre software crítico, efectivos desde el 1 de noviembre, sumándose a los aranceles existentes del 30%. Beijing citó la decisión de Washington de incluir empresas chinas en listas negras e imponer tarifas portuarias sobre barcos vinculados a China como ejemplos de acciones provocativas y dañinas, llamando a la amenaza arancelaria de Trump un ejemplo típico de doble estándar. Las tierras raras han sido un punto crítico importante en las recientes negociaciones comerciales entre las dos superpotencias. Son fundamentales para fabricar desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta hardware militar y tecnología de energía renovable. China domina la producción y el procesamiento global de estos materiales. El jueves anunció nuevos controles sobre las exportaciones de tecnologías utilizadas para la minería y procesamiento de minerales críticos. Las renovadas tensiones comerciales también arriesgan descarrilar una posible cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur. China contraataca con una acusación devastadora de doble estándar. Beijing sostiene que Estados Unidos puede imponer sanciones libremente pero considera inaceptable ser sancionado, revelando la hipocresía en el discurso de libre comercio estadounidense. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino declaró el domingo que la declaración relevante de Estados Unidos es un ejemplo típico de doble estándar. La declaración añadió, si Estados Unidos persiste en su curso, China tomará resueltamente las medidas correspondientes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos. Esto responde directamente a las amenazas de Trump de un nuevo arancel del 100% sobre productos chinos y controles de exportación sobre todo software crítico, a partir del 1 de noviembre, sumándose a los aranceles existentes del 30%. Beijing justificó su posición sobre restringir exportaciones argumentando que las medidas de China son necesarias dadas las aplicaciones militares de los metales de tierras raras medias y pesadas en medio de la turbulenta situación global actual y los frecuentes conflictos militares. China agregó que notificó a los países y regiones relevantes antes del anuncio de las medidas. La declaración del Ministerio de Comercio aseguró a las empresas tecnológicas globales y partes interesadas que las medidas de exportación tendrán un impacto extremadamente limitado en la producción y las cadenas de suministro. China expresó disposición a fortalecer el diálogo e intercambios sobre controles de exportación para salvaguardar aún más las cadenas de suministro. Respecto a sus lazos con Estados Unidos, Beijing acusó a Washington de agregar continuamente nuevas restricciones contra China desde las conversaciones comerciales. China enfatizó que su posición sobre guerras arancelarias ha sido consistente, no queremos una guerra arancelaria, pero no tenemos miedo de luchar. Mientras China y Estados Unidos pelean, Taiwán evalúa fríamente el impacto real de las restricciones. El Ministerio de Economía taiwanés concluyó que la industria de semiconductores de la isla, crucial para la tecnología global, no se verá significativamente afectada por los nuevos controles chinos sobre tierras raras. China expandió dramáticamente sus controles de exportación de tierras raras el 9 de octubre, añadiendo 5 nuevos elementos y escrutinio adicional para usuarios de chips mientras Beijing endurece el control sobre el sector antes de conversaciones entre Trump y Xi Jinping. Sin embargo, el ministerio taiwanés declaró en un comunicado que los elementos de tierras raras cubiertos por la prohibición ampliada difieren de los elementos requeridos en los procesos semiconductores de Taiwán, por lo que no se espera un impacto significativo en la fabricación de chips en este momento. Los productos o derivados necesarios internamente que contienen tierras raras se obtienen principalmente de Europa, Estados Unidos y Japón, agregó el ministerio. Taiwán alberga a TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, productor de la gran mayoría de chips avanzados que son componentes clave de aplicaciones de inteligencia artificial. No obstante, el ministerio advirtió que la última expansión de controles de China podría afectar las cadenas de suministro globales para productos como vehículos eléctricos y drones, añadiendo que el impacto necesitará ser monitoreado de cerca. Esta capacidad de diversificación de suministro demuestra que la estrategia de Taiwán de no depender excesivamente de un solo proveedor funciona eficientemente, incluso frente a presiones geopolíticas. Mientras las dos superpotencias se enfrascan en una guerra comercial cargada de intervención estatal y restricciones, Taiwán mantiene sus operaciones gracias a una red de suministro diversificada que reduce vulnerabilidades. La guerra tecnológica se globaliza y Europa finalmente actúa. Holanda congeló el control chino sobre Nesperia, uno de los mayores fabricantes de semiconductores del continente, en una intervención gubernamental sin precedentes por motivos de seguridad nacional.
La empresa tecnológica china Wintec declaró en una presentación corporativa fechada el 13 de octubre ante la bolsa de Shanghái que su subsidiaria holandesa Nesperia está ahora bajo gestión externa temporal tras una orden del Ministerio de Asuntos Económicos holandés. En una publicación de WeChat posteriormente eliminada, Wintec arremetió contra la medida holandesa y su afirmación de que la acción se tomó por razones de seguridad nacional, calificándola de intervención excesiva impulsada por prejuicio geopolítico, más que por una evaluación de riesgo basada en hechos. El gobierno holandés emitió un comunicado el domingo confirmando que invocó la ley de disponibilidad de bienes debido a graves deficiencias de gobernanza en el fabricante de semiconductores Nesperia, una decisión para prevenir una situación en la que los productos producidos por Nesperia, terminados y semiterminados, se volverían no disponibles en una emergencia. El ministerio observó señales recientes y agudas de graves deficiencias de gobernanza y acciones dentro de Nesperia que representaban una amenaza para la continuidad y salvaguarda en suelo holandés y europeo del conocimiento y capacidades tecnológicas cruciales. Perder estas capacidades podría representar un riesgo para la seguridad económica holandesa y europea, señaló el gobierno, nombrando al sector automotriz como particularmente vulnerable. Este movimiento podría dañar las relaciones de China con la Unión Europea en un momento en que la intervención estatal en mercados tecnológicos genera creciente desconfianza. Si estás disfrutando este análisis independiente, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Continuamos. De guerra comercial a tensión militar directa. China embistió deliberadamente un barco filipino en el mar del sur de China, escalando las confrontaciones marítimas a agresión física contra embarcaciones gubernamentales en aguas disputadas. Filipinas acusó el domingo a un barco chino de colisionar deliberadamente con una embarcación filipina anclada cerca de la isla Titu, también conocida como Pagasa. La Guardia Costera Filipina declaró que 3 embarcaciones, incluida la BRP Datu Paguaya del gobierno, estaban ancladas cerca de la isla controlada por Manila como parte de un programa gubernamental para proteger a pescadores locales cuando un barco chino se acercó y las intimidó usando cañones de agua. Una hora después, el mismo buque chino disparó cañones de agua directamente contra la BRP Datu Paguaya. Solo 3 minutos después, la misma embarcación china embistió deliberadamente la popa del barco filipino, causando daños estructurales menores pero sin heridos en la tripulación, declaró la Guardia Costera. Filipinas responsabilizó a China por la colisión, afirmando que lleva total responsabilidad. Estas confrontaciones entre embarcaciones chinas y filipinas se han vuelto cada vez más comunes en años recientes. China reclama casi todo el mar del sur de China, una ruta crucial para más de $3 billones en comercio marítimo anual. En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya dictaminó que la mayoría de los reclamos de China en el mar del sur de China, particularmente sobre sus recursos, no tenían base en derecho internacional. Fue una victoria histórica para Filipinas, pero el problema persiste casi una década después, y China continúa elevando la presión sobre Manila y otros rivales navales para cumplir con la postura de Beijing. Ambos lados culpan al otro en un patrón familiar que precede escaladas mayores. China y Filipinas intercambian acusaciones sobre la colisión marítima, revelando narrativas completamente opuestas sobre el mismo incidente en el mar del sur de China. La Guardia Costera china emitió una declaración en respuesta diciendo que 2 embarcaciones gubernamentales filipinas entraron ilegalmente a las aguas sin autorización y se acercaron peligrosamente a un barco de la Guardia Costera, resultando en una colisión. La Guardia Costera china legalmente tomó medidas de control contra dichas embarcaciones y las expulsó, declaró. El portavoz de la Guardia Costera china Liu Dejun afirmó que el incidente ocurrió cuando el barco filipino ignoró repetidas advertencias severas del lado chino. China se refiere al área como Sandy Cay, que está cerca de la isla Titu, la característica más grande y estratégicamente importante de las 9 que Manila ocupa en el archipiélago de Spratly, donde Malasia, Vietnam, Taiwán y China también tienen presencia, desde arrecifes y rocas hasta islas naturales y artificiales. El incidente es el más reciente en una serie de enfrentamientos recientes entre Beijing y Manila en el mar del sur de China, por donde pasa más del 60% del comercio marítimo global. En septiembre, el gobierno filipino reportó que una persona resultó herida cuando un ataque con cañón de agua de un barco de la Guardia Costera china destrozó una ventana en el puente de otro barco filipino, el BRP Datu Gumbay-Pian, cerca del banco Scarborough controlado por Beijing. Este patrón de acusaciones mutuas y escalada gradual de la violencia reproduce dinámicas observadas en otros puntos calientes globales antes de conflictos abiertos. La pregunta no es si habrá más incidentes, sino cuando uno cruzará el umbral hacia enfrentamiento armado directo. De tensión marítima a guerra terrestre real. Pakistán y Afganistán se enfrentan con artillería pesada, jets de combate y tanques en uno de los peores enfrentamientos fronterizos en años recientes, dejando cientos de muertos y amenazando la estabilidad regional.
Las fuerzas pakistaníes y afganas intercambiaron fuego mortal en múltiples ubicaciones a lo largo de su frontera, y ambos lados afirman haber capturado y destruido puestos fronterizos. El portavoz de la administración talibán, Zabiullah Mujahid, declaró que al menos 58 soldados pakistaníes fueron asesinados en ataques de represalia el sábado por la noche, 2 días después de que se reportaran explosiones en la capital afgana Kabul y la provincia suroriental de Paktika. El ejército pakistaní admitió 23 de sus soldados muertos mientras afirmaba haber matado a 200 talibanes y terroristas afiliados. El ministro del Interior de Pakistán calificó los ataques afganos como disparos no provocados. El gobierno talibán acusó a Pakistán de llevar a cabo los bombardeos del jueves. Pakistán no ha confirmado ni negado las acusaciones. Los ataques talibanes contra áreas fronterizas pakistaníes comenzaron alrededor de las 10 de la noche del sábado, y el intercambio de fuego ocurrió en múltiples ubicaciones. Funcionarios pakistaníes y radio estatal señalaron que esas ubicaciones incluían Angorada, Bajaur, Kurram, Diri Chitral, todas en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y Baramcha en Baluchistán. Mujahid afirmó que las fuerzas afganas mataron a 58 soldados pakistaníes, capturaron 25 puestos del ejército y hirieron a 30 soldados en sus ataques. El ejército pakistaní afirmó que múltiples ubicaciones talibanes fueron destruidas a lo largo de la frontera y que 21 posiciones hostiles en el lado afgano de la frontera también fueron capturadas físicamente brevemente y múltiples campamentos de entrenamiento terrorista usados para planificar y facilitar ataques contra Pakistán fueron dejados inoperativos. Pakistán cierra su frontera completa con Afganistán tras la escalada sin precedentes. Los cruces de Torkham en el norte y Chaman en el sur permanecen sellados mientras surgen reportes de 19 puestos afganos capturados con artillería pesada, jets de combate y drones. Los cruces fronterizos de Torkham en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa y Chaman en la provincia suroccidental de Baluchistán han sido cerrados, confirmaron funcionarios de seguridad. Medios locales pakistaníes informaron que sus fuerzas de seguridad habían capturado al menos 19 puestos fronterizos afganos usando artillería pesada, tanques, jets de combate y drones. El ministro del Interior Mohsin Naqvi declaró en un comunicado emitido por su ministerio que los disparos de fuerzas afganas contra poblaciones civiles son una violación flagrante de las leyes internacionales. Agregó, al dar una respuesta rápida y efectiva, las valientes fuerzas de Pakistán han demostrado que ninguna provocación será tolerada. Naqvi también advirtió que Afganistán está jugando un juego de fuego y sangre y recibirá una respuesta contundente como India, para que no se atreva a mirar a Pakistán con ojo malicioso, refiriéndose al breve conflicto con India en mayo. Por su parte, el portavoz del gobierno talibán Zabiullah Mujahid afirmó que sus fuerzas capturaron 25 puestos del ejército pakistaní en el enfrentamiento nocturno. La situación en todas las fronteras oficiales y líneas de facto de Afganistán está bajo completo control, y las actividades ilegales han sido en gran medida prevenidas, declaró Mujahid en una conferencia de prensa en Kabul. El detonante inmediato fue una serie de ataques del Tehrik Talibán Pakistán que mataron al menos 20 funcionarios de seguridad pakistaníes y 3 civiles. Pakistán acusa al talibán afgano de albergar y ayudar a miembros del TTP, lo que Kabul niega categóricamente. Mientras Asia arde en conflictos fronterizos, en Europa continúa otra guerra que no cesa. El presidente ucraniano Zelensky presiona a Trump por misiles Tomahawk de largo alcance para golpear profundamente dentro de territorio ruso, mientras Moscú advierte de extrema preocupación. Zelensky escribió en la plataforma X que los dos líderes discutieron el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, su resiliencia y sus capacidades de largo alcance tras conversaciones telefónicas el domingo. Las llamadas siguieron a una declaración del viernes en la que Zelensky reveló que estaba en discusiones con funcionarios estadounidenses sobre la posible provisión de varias armas de ataque de precisión de largo alcance, incluidos Tomahawks y misiles balísticos tácticos ATACMS adicionales. Trump declaró a principios de esta semana que ha medio tomado una decisión sobre si enviar Tomahawks a Ucrania. Pero el presidente estadounidense también expresó que antes de acordar proporcionar Tomahawks, quiere saber cómo Kiev usaría las armas porque no desea escalar la guerra. Una delegación ucraniana de alto nivel visitará Estados Unidos en los próximos días. El misil BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile es un misil de crucero subsónico estadounidense de largo alcance con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, lo que permitiría a Ucrania golpear profundamente dentro de Rusia. Moscú expresó extrema preocupación porque Washington potencialmente proporcione Tomahawks para ayudar a Ucrania mientras continúa intentando defenderse de la invasión a gran escala de Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el tema de los Tomahawks es de extrema preocupación. Agregó, ahora es realmente un momento muy dramático en términos del hecho de que las tensiones están escalando desde todos los lados. Zelensky intenta calmar los temores de escalada nuclear con una promesa explícita.
El presidente ucraniano declaró que su país solo usaría misiles Tomahawk de largo alcance contra objetivos militares rusos, mientras Rusia advierte estar extremadamente preocupada y recuerda que algunas versiones pueden portar ojivas nucleares. El comentario de Zelensky fue transmitido por Fox News el domingo, el mismo día en que habló con Trump. Escribiendo en X, el presidente ucraniano calificó su última conversación con Trump como muy productiva, señalando que discutieron el fortalecimiento de la defensa aérea de su país, resiliencia y capacidades de largo alcance. Fue la segunda vez que el par hablaba en 2 días consecutivos. El lunes, Trump dijo que solo aceptaría proporcionar Tomahawks a Kiev si supiera qué planea hacer con ellos. Agregó, sin dar más detalles, que había medio tomado una decisión sobre el tema. Dado que su alcance es de 2.500 kilómetros, Ucrania podría usar las armas para golpear profundamente dentro de Rusia. En comentarios publicados el domingo, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov expresó que el tema era de extrema preocupación para Rusia. Ahora es realmente un momento muy dramático en términos del hecho de que las tensiones están escalando desde todos los lados, declaró al reportero de televisión estatal rusa Pavel Zarubin. Peskov agregó que Moscú tendría que tener en cuenta que algunas versiones del misil pueden portar ojivas nucleares. Los comentarios del portavoz del Kremlin llegaron mientras el presidente francés Emmanuel Macron condenaba los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania. Después de hablar con Zelensky el domingo, Macron declaró, así como el acuerdo alcanzado en Gaza ofrece un destello de esperanza para la paz en Medio Oriente, la guerra en Ucrania también debe llegar a su fin. Y añadió, si Rusia persiste en su belicismo obstinado y su negativa a acudir a la mesa de negociación, tendrá que pagar el precio. Pero surge una pregunta devastadora, ¿puede la OTAN realmente defender Europa? Un análisis demoledor revela que drones baratos burlan sistemas de defensa millonarios, y solo el 23% de alemanes defenderían su país si fuera amenazado. Durante décadas, la OTAN se preparó para la guerra, confiada en su ventaja sobre cualquier adversario. Sus Estados miembros invirtieron masivamente en armamento de última generación. Aviones furtivos, armamento de precisión, submarinos secretos y portaaviones del tamaño de ciudades se erigían como guardianes de Occidente. Este poder parecía inquebrantable hasta hace poco. El 10 de septiembre, durante otro ataque aéreo ruso masivo contra Ucrania, más de 20 drones rusos cruzaron hacia la vecina Polonia. El miembro de la OTAN tuvo que desplegar equipamiento militar multimillonario, jets F-16 y F-35, helicópteros militares y sistemas de misiles superficie aire Patriot, para derribar amenazas potenciales. Varios drones fueron derribados, incluidos 3 Scud y varios maniquíes de espuma baratos. Esa operación de interceptación no solo fue costosa, sino que desmanteló el mito del poderío militar occidental. Billones de dólares en inversión en el complejo industrial militar no pudieron proteger las fronteras de la OTAN de 2 docenas de drones baratos. En los días siguientes, drones no identificados cerraron aeropuertos en Noruega, Dinamarca y Alemania, costando millones de euros a aerolíneas. Una encuesta realizada por Gallup el año pasado sugiere la falta de preparación psicológica. En Polonia, el 62% de encuestados dijeron que defenderían voluntariamente su país si la guerra lo amenazara. En España, la cifra fue del 29%, en Alemania, solo el 23%, en Italia, un mísero 14%, el promedio de la UE fue del 32%. Actualmente, el personal activo de los aliados europeos de la OTAN suma alrededor de 1.8 millones, incluyendo el Reino Unido. Europa solo tiene 2 opciones, continuar gastando billones expandiendo rápidamente sus capacidades militares burocratizadas, o intentar poner fin a la agresión rusa proporcionando apoyo financiero y militar completo a Ucrania. De la debilidad militar europea pasamos a la debilidad democrática global. Madagascar enfrenta un posible golpe de Estado mientras protestas lideradas por la generación Z y una unidad militar de élite intentan derrocar al presidente, con soldados uniéndose a manifestantes en las calles. La presidencia de Madagascar declaró el domingo que un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza está en marcha, un día después de que soldados de la unidad militar de élite CAPSAT se unieran a una protesta juvenil contra el gobierno. En vista de la extrema gravedad de esta situación, el presidente de la República condena enérgicamente este intento de desestabilización y llama a todas las fuerzas de la nación a unirse en defensa del orden constitucional y la soberanía nacional, declaró la oficina del presidente Andrei Rajoelina. La declaración no identificó quién estaba detrás de lo que calificó como intento de golpe, pero miembros de la unidad militar de élite CAPSAT, que alguna vez instaló a Rajoelina en el poder, dijeron que ha tomado el control de las Fuerzas Armadas después de 3 semanas de protestas mortales de la generación Z de ahora en adelante. Todas las órdenes del ejército malgache, ya sea terrestre, aérea o naval, se originarán en la sede de CAPSAT, declararon oficiales del contingente administrativo.
y técnico de CAPSAT en un mensaje de vídeo el sábado. Las protestas del grupo que se autodenomina Generación Z Madagascar se han extendido a las calles durante una tercera semana. El sábado presenció una de las protestas más grandes desde que comenzó la agitación el mes pasado por una serie de problemas, incluida una crisis del costo de vida y corrupción. Dirigiéndose a multitudes de manifestantes desde un vehículo blindado, el coronel Michael Randrianirina de la unidad CAPSAT preguntó el sábado, ¿llamamos a esto un golpe? Aún no lo sé. El sábado, un grupo de soldados se enfrentó con gendarmes en un cuartel antes de conducir a la ciudad para unirse a los manifestantes de la generación Z que pedían que Rajoelina renunciara. De un intento de golpe pasamos a un golpe electoral perpetuo. Camerún vota en elecciones que podrían ver al jefe de Estado en funciones más anciano del mundo extender su gobierno por otros 7 años. Paul Biya, de 92 años, busca su octavo mandato tras 43 años en el poder. La elección de una sola ronda celebrada el domingo probablemente confirmará al presidente en funciones Paul Biya, de 92 años, como presidente por un octavo mandato en la nación centroafricana de 30 millones de personas. Biya, en el poder durante 43 años, enfrentó a 11 contendientes, incluido el exvocero gubernamental Isaac Siroma Bakari, de 79 años, quien ha generado un impulso inesperado para una campaña que pide el fin del mandato de décadas del líder. Bakari, un aliado cercano de Biya durante 20 años que renunció al gobierno en junio para unirse a la oposición, es considerado el principal contendiente para desplazar al titular después de que otro oponente destacado, Maurice Kamto, fue excluido de la carrera. Pero analistas predicen la reelección de Biya, dado su firme control sobre la maquinaria estatal y una oposición dividida. Más de 8 millones de personas se registraron para votar, incluidos más de 34.000 en el extranjero. El Consejo Constitucional tiene hasta el 26 de octubre para anunciar los resultados finales. Biya, quien ha ganado cada elección en los últimos 20 años con más del 70% de los votos, llevó a cabo una campaña característicamente de bajo perfil, apareciendo en público solo el martes por primera vez desde mayo. Su único mitin en Maroua, la capital regional de la estratégica región del extremo norte, atrajo una multitud de solo unos pocos cientos de personas, mucho menor que un mitin en la misma ciudad por Bakari esta semana, que atrajo a miles. La salud de Biya es objeto de especulación frecuente, pasa gran parte de su tiempo en Europa, dejando el gobierno diario a funcionarios del partido y miembros de la familia. Camerún es la economía más diversificada de África Central y un productor significativo de petróleo y cacao, pero los votantes en un país donde aproximadamente 4 de cada 10 viven por debajo de la línea de pobreza se quejan del alto costo de vida, alto desempleo y falta de agua limpia, atención médica y educación de calidad. De Camerún, donde un dictador que no se va busca eternizarse, a Perú, donde presidentes no duran, dos caras de la misma crisis institucional. Perú es el único país del continente con una cárcel exclusiva para expresidentes, donde 5 han sido encarcelados, revelando una verdad devastadora: cuando las instituciones fallan, solo quedan los corruptos porque los mejores no quieren meterse en política. Harvey Colchado es un policía que pasó media vida investigando terroristas, políticos y presidentes. En 2024 ordenó tumbar la puerta de la presidenta Dina Boluarte. Fue su último caso. Lo apartaron, lo mandaron a vigilar puentes, lo humillaron. Ahora, en una oficina gris del centro de Lima, dice sin levantar la voz: los mejores no quieren meterse en política. El viernes, el Congreso destituyó a Dina Boluarte por no frenar la violencia. La banda presidencial pasó a José Gerí, un abogado de 38 años acusado de violación y enriquecimiento ilícito. Es el octavo presidente en 10 años. La mayoría de sus predecesores han acabado muertos, prófugos o en la cárcel. Todo cambia mientras nada cambia. Perú es el único país del continente que levantó una cárcel exclusiva para sus gobernantes. Se llama Barbadillo y está al este de Lima. 5 exjefes de Estado han pasado por allí, 2 fueron excarcelados, 3 siguen siendo vecinos de celda. La prisión solo tiene capacidad para 4 reos, pero no se descartan ampliaciones futuras. Los intereses del país fueron desplazados por los intereses personales y de mafias, lamenta la congresista Flor Pablo. La política dejó de ser vista como un espacio de servicio público y se convirtió en territorio minado por la corrupción. Los niveles de desconfianza son altísimos. Y la degradación tiene otro problema: la gente honesta no quiere involucrarse, teme la difamación y la persecución judicial. Pero si los decentes renuncian, el espacio lo ocupan los corruptos. El coronel Colchado recuerda un interrogatorio de 2019 a un asesor acusado de lavar dinero. Le preguntó por qué reclutaban congresistas sin preparación, incluso bajo sospecha. El detenido respondió sin rodeos: viajamos por el país buscando candidatos, pero todos dicen lo mismo: la política es sucia y traicionera.
Así que tenemos lo que hay. ¿Lo que queda? Del acuerdo de paz en Gaza conseguido por empresarios hasta las crisis democráticas en Madagascar, Camerún y Perú, hemos visto un mundo donde las instituciones tradicionales muestran sus límites. Y esto ha sido todo por hoy en Actualidad Internacional. Cuando las mejores personas rechazan la política por corrupción, cuando gobiernos autoritarios eternizan líderes ancianos, y cuando negociadores privados logran lo que diplomáticos no pudieron, queda claro que necesitamos repensar cómo organizamos nuestras sociedades. Si este análisis te pareció valioso, suscríbete al canal y compártelo con alguien que aprecie el pensamiento independiente. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.